Muy bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos este día inhóspito, pero es la primavera. Me acuerdo un taxista en Montevideo decir, la primavera es la única estación loca, es la única estación femenina del año. Así que hay algo raro en la primavera. Bueno, no estamos muy de acuerdo con el taxista, para empezar. Pero ¿vio cómo son los taxistas? El taxista tira un tema que es ineludible. La polémica la arman. Hubiera sido un buen panelista de la televisión argentina sobre todo. Así que con esos comentarios se hacen sentir. Bueno, la charla de hoy, ustedes no la van a leer en un libro, ustedes no la van a encontrar ofrecida por ningún historiador local, porque la religión y la política siguen siendo tabú. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Incluso en este país que nació gracias a la política, más que ningún otro país en la región. Curiosamente, la semana pasada envié un correo electrónico, justo en estos tiempos no tengo tiempo de ir a Montevideo, y mandé un correo electrónico preguntando a los productores de un documental, Ponsonbyland, que es un documental nuevo, lo lanzaron hace un par de semanas, lo estrenaron en Montevideo, que relata cómo la misión Ponsonby inglesa, el mismo año que Uruguay se independizó, 1830, Bélgica también se independizó. Y también hubo una intercesión británica para crear ese estado, que en inglés se dice buffer state, un estado tapón entre dos potencias grandes. En nuestro caso está claro, entre el temperamento imperial que heredaron tanto Argentina como Brasil de sus madres patrias, en Europa, entre Francia y Alemania, Inglaterra ayudó a independizarse un país neutro que iba a ser Bélgica. Y hasta el día de hoy es una monarquía que se mantiene, tienen hoy en día sus problemas ya que este grupo era de geopolítica en un principio, así que tiene que ver todo esto. Bélgica tiene un problema hoy en día, sí, que es en cuanto a la cohabitabilidad política, porque ellos tienen una región que es flamenca, que hablan francés, y la zona valona, que hablan alemán. Y en estos últimos años han encontrado problemas para encontrar un primer ministro que contemple las dos culturas, que son radicalmente opuestas. Pero tienen un reino, tienen un rey, una familia real. Siempre hay alguna familia monárquica en la vuelta a la que pueden convencerla de convertirse en esa familia real de un nuevo estado, así que eso fue lo que sucedió. Entonces el rey de Bélgica trata de unir esas dos partes de culturas e idiomas tan distintos en Bélgica. Pero entonces mandé ese correo electrónico a Montevideo, a la Cinemateca, que es la que exhibe Ponsonbyland, este documental, preguntando cuándo iba a ser exhibido en el interior. Me dijeron, bueno, todavía no tenemos un marco de tiempo, pero vamos a ir al interior del país, así que supongo que me van a avisar. Entonces ese documental, Ponsonbyland, nos habla muy bien también de ese origen uruguayo que también tuvimos, ¿no? Y como les decía, religión y política son temas tabú. Entonces nuestros historiadores, además, tienen otro problema suplementario, y lo digo con muy buena predisposición a nuestros historiadores. Ellos también tienen militancia política, eso está claro. En nuestro país, que somos 4 gatos locos, eso lo toleramos y lo aceptamos, y al contrario, al ser una población tan reducida, conocemos muy bien a quién escribe qué, y sabemos muy bien esas personalidades de cada uno de ellos. Pero yo sí noto que estos historiadores, algo que les juega en contra a la hora de relatar este tipo de historia, es que por miedo a ofender a las filas propias o a las tiendas ajenas, y ya vamos a ver en esta arquitectura a lo largo de la charla en que un gran conflicto que hemos tenido en este país ha sido entre blancos y colorados, no se animan a veces a tratar este tipo de temas desde el punto de vista político, partidario. Yo sí me animo porque creo que yo nací en la dictadura, entonces no tengo tampoco ese prejuicio en cuanto a abordar ciertos temas. Al contrario, me parece interesante ver cómo con el paso del tiempo estamos cada vez más posibilitados de relatar qué fue lo que sucedió. No se asusten que no hay nada incorrecto políticamente hablando. Son temas que vamos a ver reflejados en la arquitectura que reflejan una forma de ser y una tradición. Pero esto que decía, ya esta primera imagen que es un poquito provocadora, este verano en el Museo Neruda, lo destaco porque Selva Santurión Guido dirige el Museo Neruda en Punta del Este, y en la zona del Faro, que era la antigua Casa Sader, un lugar con mucha historia, y este verano ella me invitó a
Mentira, me invité yo solo. Yo le propuse a ella dar charlas de historia. Porque ¿qué pasa? A mí a veces los historiadores locales me tienen un poquito de recelo. Entonces, como soy el nuevo que escribe historia, me miran de reojo. Entonces digo, ya que nadie me invita a dar una charla a ningún lado, voy a ofrecerle yo a Selva. Yo sabía que ella presentaba libros de novelas nuevas, de escritores montevideanos. Digo, bueno, la historia debe estar interesante. Entonces le propuse dar una serie de charlas. Iba a ser solo por enero, y hicimos enero y febrero, todos los jueves. Y una de las charlas era sobre los 3 faros de nuestras costas. Y yo hablaba promocionando para que fuera gente. Al final hubo un par de veces que tuvimos que decirle cartel de lleno, no hay más espacio, no puede entrar nadie. Una señora, me acuerdo, se enojó y dijo, voy a hablar con la Dirección de Cultura de la Intendencia. No, señora, no tiene nada que ver la Dirección de Cultura, esto es particular. Pero proponía que el faro de Lobos lo promovía como el faro vallista. Y es realmente así. ¿Por qué? El faro de Isla de Lobos fue inaugurado en 1906. Y este faro, el más alto del continente americano, estructura de hormigón, está inspirado en un faro europeo de Escocia. Desde entonces se mantiene como una estructura formidable, increíble. Pero pensemos que fue inaugurado en 1906. Valle había llegado a la presidencia en 1903 hasta 1907. Deja a su delfín, Claudio Williman, él se va a Europa, muy sabio Valle. La verdad que hay que reconocerle que hace más de un siglo ya tenían esa estrategia clara, un político de raza, de saber que si Valle, luego de su primera presidencia, se quedaba en el país, apenas terminada la última revolución de los blancos en 1904, se iba a desgastar su figura. Por lo tanto, muy inteligente, Valle, ¿qué hace? Deja a su sucesor y se va a Europa casi todo ese periodo de 1907 al 11, en que gobierna Claudio Williman, se va a Europa, a un viaje europeo que en aquella época era transportarse en barco, un mes mínimo de travesía hasta Europa. Él se va con toda su familia. Hay una fotografía de los Valle, él en una carreta en las pirámides en Egipto. Viajan por distintas capitales europeas, luego vuelve, Valle sigue fresca su imagen y ya viendo lo que había visto en Europa, trae todas esas ideas y el segundo gobierno remata todas esas reformas que ya tenía en mente. Pero pensemos que cuando Valle y Ordóñez asume la presidencia en 1903, surge la revolución de los blancos en 1904, la segunda revolución de Saravia. Sabemos cómo termina, fallece en circunstancias confusas, no se sabe si un tiro de las propias tiendas de retaguardia o si fue efectivamente un francotirador desde Brasil, en fin. Fallece Saravia, se termina, esa es la última revolución de los blancos. Por lo tanto, a partir de 1904, Valle y Ordóñez comienza una era del Uruguay, una era de paz. Y cuando digo una era de paz, lo digo literalmente. Esos son los tipos de cosas que a veces los historiadores se pasan. La historia es una perspectiva permanente y uno tiene que, el día de hoy, 2025, ponerse en los pies de aquella época. Uruguay, más que ningún otro país de la región, tuvo este conflicto entre blancos y colorados. Porque en los otros países latinoamericanos, no tanto, voy a quedarme en la región, en el cono sur, Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina, Chile, los problemas políticos que tenían era cuando derrocaban presidentes, derrocaban gobiernos y colocaban un presidente de un partido determinado. En Uruguay tuvimos una diferencia, que es que el conflicto entre blancos y colorados se va a mantener durante todo el siglo XIX hasta el principio del siglo XX. Y me traje una lista de los conflictos que tuvieron que ver con blancos y colorados. Una vez independiente Uruguay, la Guerra Grande comienza en 1839 hasta el 51. Aquí hubo influencia de Argentina sobre todo. En 1855 se da la rebelión de los conservadores. En 1858, la revolución del 58. Entre 1864 y 1865 es la defensa de Paysandú, aquí con el ataque brasileño. En 1870 hasta el 72 la revolución de las lanzas. En 1875 la revolución tricolor. En 1886 la revolución de Quebracho, aquí participa Valle y Ordóñez, que es preso de varios meses y luego liberado. Incluso le salvan la vida, dicen. Porque veían en Valle y Ordóñez un líder carismático para el futuro. Era joven, entonces les perdonan la vida a los vencidos de la Revolución de Quebracho. Y las últimas dos revoluciones, nada menos, 1897 y 1904, de los Saravia.
Entonces, toda esta cadena de conflictos entre blancos y colorados produce una inestabilidad en el país continua. Y prueba de ello es que, por ejemplo, voy a mencionar solamente una característica de nuestro departamento, pero en todo el país la población estaba harta, los estancieros, a nivel económico y social, todos estaban hartos de las revoluciones. Por lo tanto, van a crear clubes sociales en cada ciudad, frente a la plaza, como el viejo paradigma o la estipulación de la ciudad de Indias, que alrededor de una plaza se creaba, se colocaba todos los poderes ciudadanos, el poder religioso, la iglesia, la jefatura de policía, el hotel y otras instituciones, y un club social. Y si nos fijamos, por ejemplo, cómo el cansancio de los uruguayos en el siglo XIX, van a notar que en Maldonado tenemos la sede del club Paz y Unión. En Aiguá está el club Unión y Progreso hasta hoy. En Pan de Azúcar el teatro es el del Centro Progreso. Y en San Carlos el teatro de la Sociedad Unión. Entonces en todos estos nombres ven cómo se repiten ciertos nombres. Unión, Paz, Progreso. Ese era el espíritu de los uruguayos en el siglo XIX. Por lo tanto, cuando Valle y Ordóñez finalmente pacifica el país, se ve a sus anchas para realmente comenzar a modernizar el país. Y esta es su primera obra faraónica. Pensemos que los faros, el faro, no me voy a ir muy lejos, faro de Punta del Este y faro de José Ignacio, el Estado durante todo este siglo XIX que tenía que enfrentar el gobierno central desde la capital, las revoluciones y levantamientos en el interior del país, no tenía fondos para nada. Por lo tanto, los faros eran construidos mediante concesión a privados. La concesión duraba durante 30 años. Los impuestos que pagaban los barcos, mercaderes o militares de otras naciones que ingresaban a nuestra costa, pagaban un derecho de navegación por la protección que ofrecía, por ejemplo, los faros o balizas. Por lo tanto, el Estado, y son estos países, gobiernos extranjeros que le exigen al gobierno uruguayo que garantice la seguridad de la navegación en nuestra costa con la implementación de faros y balizas. Durante 30 años el faro de Punta del Este fue, más de 30 años, una concesión a privados. Y el de José Ignacio también, 1877, terminan la torre, los privados, y durante 30 años cobran esos impuestos. Y el de Punta del Este fue creado antes, levantado en 1860, y hasta 1900 estuvo en manos privadas. Luego se lo ceden al Estado. Este caso de Isla de Lobos es distinto. Valle y Ordóñez, con el dinero del Estado, ordena levantar este faro. No con privados, es el Estado uruguayo el que financia la construcción de este faro monumental. Repito, el más alto del continente americano, que es mucho decir. Sobre todo, pensemos que en el Norteamérica son faros bajitos de madera, muy sobre las rocas de la costa, en Nueva Inglaterra, por ejemplo, pero no un faro monstruoso de esta altura y de hormigón. Para esta hazaña, yo en ese momento vivía en Montevideo hace 3 años y había dos libros en el Museo Naval que conservaban toda la historia de la construcción, el libro de obras del faro y el libro de visitas del faro de Isla de Lobos. Yo sé que otros autores, un par de autores, han escrito sobre el faro, pero realmente se limitaban a decir hay un libro de visitas, hay un libro de obras y daban titulares. Nadie había leído por completo este libro. Bueno, yo en Montevideo hace 3 años me fui. No te prestan ese documento, obviamente, uno tiene que ir a una sala de investigadores y durante una semana, todas las mañanas, iba y me sentaba ahí horas. Me acuerdo que era la sala, como nadie va al Museo Naval a investigar nada, la sala que me permitían a mí inspeccionar los libros de obras era la sala donde almorzaba el personal del museo. Me acuerdo que yo estaba investigando, leyendo y tomando fotos y venía el personal y dice, no, hay un civil trabajando con el libro, así que no se puede almorzar en la sala. Bueno, soy el único que leí todo el libro de obras y el libro de visitas. Daba lo mismo tomar fotos porque la caligrafía de hace más de un siglo, en 1904 empieza la construcción, hasta 1906, se pueden imaginar, era como leer jeroglíficos. Por lo tanto, era lo mismo tomar fotografías y pasarme horas en mi casa descifrando la caligrafía que ir al mismo libro y tenerlo enfrente, y por lo menos es una experiencia distinta. Por lo tanto, una semana entera me leí todo el libro. Y este faro, digo que yo publicaba para cuando hice esa charla en el Museo Neruda sobre los faros,
que era el faro ballista, y realmente es así, porque leyendo ese diario de obras, leía, es para escribir una novela solamente con la construcción de este faro. Se da el hecho de que el faro, el ingeniero que diseña este faro, es el mismo que diseñó el Ateneo de Montevideo y que hizo el muelle del faro de Isla de Flores. Un inmigrante catalán, José María Claret. Busqué mucho sobre él y no encontré nada. Creo que no tuvo descendencia, tuvo una hija, pero se perdió en la historia. En fin, el ingeniero entonces que diseña era, y director de obras, catalán. El constructor, Frets, era judío francés, otro inmigrante. Así que también pensemos en 1900, cómo los inmigrantes eran los que hacían las obras aquí en Uruguay. En el diario de obras hay continuamente, y por eso lo recalco, porque la charla de hoy, que tiene que ver con arquitectura, política, religión y filosofía en la arquitectura, esto me viene a pie para contar esta anécdota. Y el director de obras era del Partido Nacional, Benavides. Al final del libro, cuentan las anécdotas, por ejemplo, al constructor, que era francés, judío, Frets, le echaban en cara, por ejemplo, costumbres judías, que él no comía cerdo, que el día feriado de los judíos él no trabajaba. Entonces teníamos un conjunto de obreros que eran incluso de San Carlos o de Maldonado, que cada 15 días cambiaban de turno, y la tradición de ese relacionamiento que tenían entre ellos en una isla, imagínense lo que habrá sido eso, ¿no? Además, las condiciones de trabajo no eran las mejores, hay una huelga, los trabajadores hacen una huelga por sus malas condiciones de trabajo, les pagaban muy poco. Y eran trabajadores que eran de Montevideo, algunos se iban a Montevideo cuando terminaban de trabajar sus días en la isla. La falta de comida, la lancha que continuamente comunicaba con Punta del Este llevando provisiones o haciendo el cambio de obreros, si había mal tiempo no marchaba, no salía esa lancha de Punta del Este. Por lo tanto, a veces se quedaban el doble de tiempo hacinados en la isla. Piensen en ratas, piensen en la matanza de los lobos que seguía durante la obra del faro, que tarda 2 años, siguen haciendo la matanza de los lobos. Una matanza que eran miles de ejemplares que eran sacrificados y que a veces en unos corrales que quedaban esa carne y esa sangre y generaba un olor nauseabundo, había ratas, en fin. Una convivencia muy complicada. El libro de obras del faro de Isla de Lobos termina de una forma críptica y que también me da la razón en cuanto a lo que es la política en las construcciones. Porque el director de obras, Benavides, del Partido Nacional, va a Montevideo para pasar sus días libres y piensa volver. Pero cuando vuelve, va a la casa del director de Claret y le dice, así termina el diario de obras, 1906. Antes de la inauguración, que es el 18 de julio de 1906. En el último tramo, que daban la última quincena para venir a Isla de Lobos, el diario termina así: Valle dio la orden de despedirme. Valle, Colorado, el ingeniero de obras blanco. Entonces ahí me quedé yo también con la incógnita de saber por qué motivo habrá ordenado Valle que echaran a este ingeniero. En fin, seguramente hay algo de política ahí metido. Porque también hacían críticas los obreros y el constructor y todos en la isla a la escasez de dinero para terminar la obra. En fin, la obra la terminan, la inauguran, el faro se mantiene prácticamente original. Aquí, en esta tercera ventana, cuarta, si contamos esta otra, si se nota, hay una muesca, aquí hay algo, y es que había un anillo perimetral que era donde estaba colocada la sirena de antiniebla. Pero hacía tanto ruido y vibraba tanto y se movía por esa vibración que esa sirena, ese anillo perimetral, que era de madera, lo retiraron del faro. Pero se mantiene original desde esa época. El 18 de julio de 1906 inauguran el faro de Isla de Lobos. La gran obra de Valle y Ordóñez, pero curiosamente él no viene a la inauguración. Para mí era un misterio, pero también tengo que entender y trato a veces. Los escritores le encuentran la vuelta a terminar de novelar cierta parte de la historia. ¿Por qué Valle, que inaugura el tercer faro más alto del mundo en ese momento y el más alto del continente americano, no va a recibir la cocarda de inaugurar una nueva era del Uruguay? Bueno, también encontré alguna razón, y es que, así como lo ven con su sobre todo, hay una frase que es el poncho de Saravia y el sobre todo de Valle. Bueno, el poncho de Saravia sabemos que es hombre de campo, caudillo,
Y Valle, que era el líder ciudadano, tiene un sobre todo porque él tenía un síndrome que, no recuerdo el nombre, pero es básicamente la acumulación de grasa en la parte inferior de su cuerpo, que lo hace realmente abultado y le complica, le dificulta a la hora de movilizarse. Por eso él sobre todo disfraza ese síndrome que le genera esa deformidad en su cuerpo, en la parte, en el tronco inferior de su cuerpo. Por lo tanto se hizo famoso el sobre todo de Valle. También pensemos que en 1906 no había tren que llegara al departamento de Maldonado desde Montevideo, por lo tanto el transporte se podía hacer o en tren hasta la estación La Sierra, hoy Gregorio Aznares, 1895, cuando inauguran ese ramal que pasa por el arroyo Solís Grande, y en diligencia desde Gregorio Aznares hasta Maldonado. Recién en 1910, 4 años más tarde, se va a inaugurar el ramal hasta Maldonado, ciudad de Maldonado, hoy municipio de Maldonado. Y la otra forma de llegar a Maldonado, Punta del Este, era por mar, por barco. Por lo tanto, pensemos que Valle y Ordóñez, mi teoría es que si se pierde la inauguración de este faro, es porque, por su condición física, realmente no quería viajar en diligencia, con lo que eso implica. A veces los pasajeros de las diligencias se tenían que bajar para ayudar a, como le decían, peludear los médanos. Recordemos que era arena, no había ruta, eran caminos muy difíciles de transitar. Y lo otro, supongo que tampoco el viaje en barco, en cañonera, desde Montevideo hasta el puerto de Punta del Este, lo vemos muy sencillo, pero realmente, dependiendo del mar, podía ser realmente pesado, y más para una persona mayor y con este físico. Por lo tanto, mi teoría es que ese es el motivo por el cual Valle no se presenta a la inauguración del faro de Isla de Lobos. Cuando digo de Valle que este faro era tan importante, es la primera obra faraónica de Valle, porque pensemos que en aquel Uruguay, que era un estado pobre, que recién había terminado las revoluciones, que recién estaba unificado, ¿cómo levanta este faro monumental? La construcción monumental es el Palacio Legislativo, que lo voy a mencionar porque este año tengo una fotografía, porque este año cumplimos 100 años. La Rambla de Montevideo es un invento de Valle. Por más que había intención de crear un paseo marítimo en Montevideo, la primera de las ramblas fue un berretín de Valle que quiso crear la Rambla montevideana. Él le da para ver inaugurada el primer tramo, pero luego la Rambla de Montevideo es tan extensa que va a tener distintas épocas en sus tramos distintos. Por lo tanto, digo que esta es la primera obra faraónica monumental de José Valle y Ordóñez. ¿Todos me escuchan bien en el fondo? Sí, somos poquitos, así que imposible que no escuchen. Pasemos a otra imagen. Este es otro pionero y que tiene que ver mucho con la arquitectura de nuestro departamento. Y otro personaje también importante y magnífico a la altura de José Valle y Ordóñez. Y lo menciono a Valle porque con Piria tenía una tirria insoportable. Había una enemistad notoria. Piria se lleva bien con todos los presidentes anteriores y posteriores a Valle, menos con él. También uno tiene que hacerse teorizar por qué era este mal relacionamiento. Valle y Ordóñez, de todas formas, vino pocas veces a Maldonado. Oficialmente vino una sola vez. Hay 2 veces, creo, que tengo fotografías. Una desde el vagón del tren da un discurso, y en otra oportunidad fue en 1919, cuando viene el Hotel España, le brindan un menú de gala muy francés, y él visita Punta del Este, Maldonado y San Carlos. Pero ya sabemos que el problema, calculo que físico, de Valle le impedía viajar. Todavía el tren no estaba democratizado, no llegaba a todo el país. Aquí hay un problema político, religioso y económico entre Valle y Piria. En esta imagen, si la anterior era el faro que Valle lo logra, bueno, era el presidente de la República, así que tenía otros medios. Este era el hombre más rico del mundo, un empresario privado, pero limitado por su propio peculio. Así que ahí tenemos una diferencia. Valle Colorado. Piria había simpatizado con el Partido Nacional, en cierto momento se desentiende de todos los partidos, incluso en sus libros se puede ver cómo él critica a los partidos existentes, y él se une a un partido nuevo, el Partido Constitucionalista creo que se llama,
pero tenían un medio de prensa, también como también Piria era un adelantado a sus tiempos, ¿no? Las estrategias que hoy pensamos que son nuevas en cuanto a un candidato político para lanzarse como candidato, ¿qué es lo primero que hace? Conseguirse un medio de comunicación que difunda sus ideas y que lo promocione. Bueno, Piria lo hizo ya hace más de un siglo. La Razón y otros medios de comunicación era uno de los propietarios Piria. Con su partido constitucionalista no tiene éxito, tiene 650 votos, por lo tanto queda desencantado otra vez con la política y sigue haciendo su trabajo particular privado. No hay constancia de que Valle y Ordóñez nunca haya visitado Piriápolis, que esto también es un gesto importante porque pensemos que Piria estaba fundando una ciudad del futuro. En ese momento era un balneario, pero el balneario es secundario. Piria funda una ciudad para el futuro y la funda desde un punto de vista agronómico industrial, porque él explota ya desde antes de llegar a Piriápolis, en 1890 compra las tierras, y lo primero que explota es la cantera del Cerro Pan de Azúcar. Los adoquines de Piriápolis van a ser exportados, produce hasta 20.000 por día, van a ser exportados por barco a Montevideo y a Buenos Aires. Los adoquines que ustedes ven en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, gran parte son de Piria, de las canteras de Piriápolis. Hay edificios notables de Buenos Aires. Hay una que se llama la Confitería El Molino, que es histórico, ahora creo que está cerrada, pero tiene más de un siglo de vida, y la fachada tiene piedra de Piriápolis. Hay otro edificio frente a la Casa Rosada, se llama, creo que es el Ministerio de Economía, que tiene una fachada de granito rosado oscuro. Bueno, eso, que incluso tiene otro atractivo que es, durante la revolución, ¿cómo le llaman en Argentina, la del 55? ¿La Libertadora? No, esa fue la que trajo a Perón otra vez. Bueno, ese atentado que fue en 1950, que hubo 300 muertos en el bombardeo de la Plaza de Mayo, hasta hoy quedaron las esquirlas de las bombas que cayeron en la plaza y están en esa piedra de Piriápolis en la fachada del Ministerio de Economía, que es desde la Casa Rosada lateral, que enfrente hay una entrada de subte. Bueno, Piria primero crea Piriápolis como una ciudad para exportar piedra, explotar industrial, canteras. También lo agronómico, planta viñedos, produce vino Piriápolis, la coñaquina, siembra los viñedos y siembra árboles y quiso plantar castaños y se le secaron cuando vinieron de Europa, en fin. Y la tercera pata de Piriápolis iba a ser la turística. El balneario copia de los balnearios europeos, de la costa francesa, del Atlántico también, de Biarritz, y también del País Vasco, San Sebastián, Donosti, y obviamente de la Côte d'Azur, la costa azul del Mediterráneo. Esta imagen, ya tenemos entonces la enemistad entre Piria y Valle por distintos motivos. Esta iglesia, y tiene mucho que ver con esta enemistad entre Piria y Valle. Esta es la iglesia de Piria, inconclusa, iba a ser una maravilla, una joya. ¿Se ha creado algún tipo de leyenda en cuanto a que tenía un diseño masónico? No, no es cierto. Hay varias iglesias, de hecho la iglesia de San Carlos, por lo menos, creo que la de Maldonado también, miran hacia el este, miran hacia el sol, a la salida del sol. Por lo tanto, no es nada esotérico. Esta estructura también de una sola torre, la iglesia de Punta Carretas, la parroquia de Punta Carretas, también es una sola torre. Así que el diseño no es algo distinto ni no hay nada raro en cuanto al diseño. Incluso se dijo, a veces hay versiones que se echan a rodar y cobran tal veracidad que la gente cree que era así, que fue diseñada por un profesional del estudio Eiffel de París, y no, tampoco. La iglesia fue diseñada por un arquitecto que él sí fue masón. También se dice que Piria era alquimista y que era masón. No, fue masón brevemente en algunos años, antes de fundar Piriápolis, pero luego salió escaldado de la masonería, porque claro, este era el hombre más rico del mundo, del país, y ¿qué hicieron los masones? Le pidieron dinero para solventar algunas obras. Cuando vio que le iban a sacar, incluso escribe en un libro, estos querían que yo financiara sus regias chupandinas y bla, bla, bla. Entonces sale espantado de la masonería
Pero quienes sí fueron masones, y por eso Piriápolis tiene un sello en su arquitectura netamente masón, son sus arquitectos. El arquitecto que diseñó esta iglesia, que como verán, está en el medio del pueblo obrero, de ese primer Piriápolis obrero, tiene dimensiones para ser una catedral descomunal. También tenía esa manía monumental de valle. Alfredo Jones Brown, que murió aquí en Punta del Este en 1950, era decididamente masón. Tenía los principios y en su obra vemos los principios de la masonería. Esta iglesia no es terminada por distintos motivos. Hay varios motivos. Primero, la comienza a diseñar y la empiezan a construir en 1916, cuando ya está en curso la Primera Guerra Mundial. Sabemos que ciertos materiales de revestimiento eran traídos desde Europa y otros materiales de construcción. Por lo tanto, los barcos que venían desde Europa, por miedo a ser atacados por las distintas naciones, se reduce el flujo de embarcaciones que traen productos desde Europa. Por lo tanto, ahí hay una escasez. También se da que, y aquí va lo político, por más que los dos gobiernos de Valle y Ordóñez son del 1903 al 7 y del 11 al 15, los gobiernos que siguen del Partido Colorado son vallistas. Y hay una neta influencia, clara influencia de Valle y Ordóñez en estos siguientes presidentes. Y la reforma vallista, anticlerical, sigue en plena vigencia. La obra comienza en 1916. En 1919 se da un hecho trascendental, que hasta hoy lo disfrutamos todos los uruguayos, y es que la Semana de Turismo, por ejemplo, se da la reforma por ley del nombre de los feriados públicos. Entonces, la Semana Santa pasa a ser Semana de Turismo, el 8 de diciembre, Sagrado Corazón pasa a ser el Día de las Playas, 6 de enero pasa a ser el Día de los Niños, 25 de diciembre, Navidad, pasa a ser el Día de la Familia, y todos esos feriados cambian de nombre. El Estado laico, que es ahora Uruguay, va a arremeter contra la Iglesia Católica de una forma feroz. Piria se da cuenta de esa revolución y que no va a poder hacer nada en contra de eso, porque ya ni siquiera Valle está en el gobierno, pero los presidentes que siguen aferrados a ese ideal vallista, y Valle, que va a fallecer recién en 1929, es el gran titiritero. Por lo tanto, se da eso. Y la tercera razón por la que no se termina de construir la iglesia de Piria es que Piria apuesta a los grandes católicos del Río de la Plata, que son los argentinos. Entonces Piria aspiraba a promover un turismo religioso. Por eso le cambia el nombre al Cerro del Inglés, por los ingleses que llegaban en barco y traficaban cueros a la vuelta de Buenos Aires. Le cambia el nombre y le pone un templete en la cima del Cerro San Antonio, y por San Antonio lo va a convertir con ese nombre. Porque Piria también piensa, voy a atraer al turismo de parejas de luna de miel. Ya sabemos qué se pide a San Antonio, ¿no? Se le pone de cabeza, bla, bla, bla. Bueno, ese es el sueño de Piria. Incluso Piria va a convencer a una acaudalada familia argentina, los Anchorena, a Matilde Anchorena, el hermano, recordemos que era Aarón de Anchorena, que viene desde Argentina, era un bon vivant, y en un globo aerostático con Newbery, que es el pionero de la aeronavegación argentina, los dos llegan hasta Colonia. El globo aerostático desciende en un campo en Colonia, le dice a la madre, quiero mi parte de la herencia porque quiero comprar esa tierra donde llegamos con el globo a Colonia, compra ese campo, construye su casa. Cuando fallece dona eso para ser residencia presidencial del Uruguay. Bueno, ahí tenemos uno de los Anchorena. La hermana, Matilde Anchorena, se casa con un paisajista belga y Piria logra convencerla de invertir en Piriápolis. Todos ubican el Hotel Colón, ¿verdad? Bueno, ese ícono de la Rambla de Piriápolis, esa casa la había construido Piria para su hijo Lorenzo es el que tiene Lemuet, Arturo Piria. Piria tuvo 2 hijos y una hija. Y a cada uno le construyó una casa preciosa. Bueno, el Hotel Colón hoy era la casa de Arturo. Cuando Piria convence a Matilde Anchorena para venir a Piriápolis, le vende esa casa, la mejor casa que había en Piriápolis.
El romance entre Piria y Anchorena no va a durar mucho. ¿Por qué? Porque la Anchorena, recordemos que los Anchorenas son propietarios, por ejemplo, en Buenos Aires, de lo que es hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, ese palacete era de los Anchorena. Y hay otro más en Buenos Aires que también, en pleno centro, que es monumental y que también no recuerdo el nombre. Matilde Anchorena le exige a Piria que ella quiere ser tratada como una reina republicana de Argentina. Le exige que quiere tener un servicio, una atención especial y resaltar en Piriápolis. Quiere un acceso directo desde el Hotel Piriápolis hacia la playa. Creo que se conforma en que la playa no sea privatizada para ella, pero sí le exige un acceso para la playa desde el hotel. A lo que Piria le dice no, vivimos en Uruguay, no me lo van a permitir, no lo quiero yo tampoco, somos muy republicanos, muy democráticos, las playas son públicas, quedaría feo un acceso privado a la playa desde el hotel. Por lo tanto, la Matilde Anchorena se va ofendida y esa inversora a la que Piria había apostado para concluir la iglesia también se va. Y entonces ve que también en Argentina tienen problemas que es los cambios de gobierno a veces imposibilitan que el turismo llegue hasta nuestra costa. Le pasó a Piria cuando inauguró el Argentin Hotel. Cae una dictadura, no recuerdo cuál era, Nicolini creo que era el presidente, hay una dictadura y se cierran las fronteras y no viene nadie para la inauguración del Argentin Hotel en 1931. Por lo tanto, por esos tres motivos principales es que esta iglesia queda inconclusa. Es una pena porque hoy estamos en la ruina. En Uruguay siempre pasa lo mismo, que la universidad y las comisiones de patrimonio nunca terminan de dictaminar si es reciclable, si es utilizable, si hay que demolerlo. Estamos en un limbo con esta iglesia. Nadie sabe realmente a ciencia cierta si se puede terminar de construir. Nos falta iniciativa. Si yo fuera gobernante, le voy a una embajada, convenzo a un multimillonario del mundo y le digo, termine esta, le cedo la iglesia por 30 años y usted la termina. Sería una joya tener esta iglesia en Piriápolis. En fin, hay mecanismos para hacer funcionar los edificios. En algún momento vamos a volver sobre Valle y sobre Piria, pero sigamos con la siguiente, la azotea de Aedo. Este edificio tiene mucho de historia. Y tiene mucho de política y tiene mucho de religión y de filosofía. Simplemente pensemos en lo que hay. Hay una capilla criolla con techo de quincho. Hay un molino. El molino es réplica del molino Velázquez en Maldonado. Creo que Eduardo Víctor Aedo copió los planos y es la réplica de ese molino. La casa misma se llama azotea porque la estructura, la casa de campo en Uruguay eran azoteas donde desde el mirador de lo alto oteaban el panorama para ver si no había algún malón indígena de nativos que fuese a invadir o contrabandistas o matreros. Entonces por eso se llama azotea este tipo de estructura. Por lo tanto esta casa es religión, política y filosofía todo en uno. Y de hecho me traje aquí anotado. Ahora sí voy a precisar luz aquí. Porque en mi último libro, que trata sobre arquitectura patrimonial de Maldonado y de Punta del Este, hago una semblanza de 24 edificios públicos y privados que realmente son de patrimonio. No necesariamente patrimonio oficial estatal, sino que hay alguna casa privada también que no ha querido integrarse al patrimonio. Pero algo que encontré en un libro de Mecha Gataz. Mecha Gataz la reivindico como, si bien sabemos que tenía su lado, su personalidad o su nicho sobre la crónica social, también ha escrito libros en los que figura mucha historia local. Y cuando hablamos de historia, yo mencionaba a los historiadores más tradicionalistas que hacen sus libros con crónicas, cronologías, con fechas y datos. También hay otro tipo de historias. La mía es muy anecdótica. A mí me gusta escribir libros donde vengan las anécdotas que precisamente los historiadores no se animan a veces a publicar esas historias porque no tienen un marco de referencia documental. Las anécdotas no tienen un documento, no tienen una fecha precisa. Uno tiene que ir a buscar esa anécdota. Yo me conformo con corroborar, cotejar distintas versiones para saber que esa anécdota realmente tiene visos de realidad. Ahí sí me animo a escribir una anécdota. Pero en Mecha Gataz hay un libro, 23 en punta. Mecha tiene 3 o 4 libros en los que en cierto grado de esa crónica social incluye algo de historia, porque es una persona que vino desde Argentina, por más que ha estado décadas en Punta del Este y en Montevideo, tiene ese
afán, ese interés por conocer qué es lo que había antes aquí. Todo expatriado, cuando llega a un lugar distinto, hace todo lo posible por conocer ese lugar al que llega, para integrarse también. Y Mecha siempre, en sus entrevistas, hacía preguntas sobre costumbres anteriores. Y solamente en ese libro encontré datos del libro de visitas de la azotea. Y hay uno que, por ejemplo, hay un comentario de Juana de Ibarburu. La única vez que visitó Juana de Ibarburu el departamento de Maldonado fue en 1955, y que visitó Maldonado y San Carlos. En Maldonado estuvo en la casa de Mazzoni, o el Museo Mazzoni, y hay un par de cartas que están exhibidas en el museo, pero me interesaba notar, creo que lo tengo por aquí, tengo anotado aquí, un comentario que Juana de Ibarburu escribía realmente de una forma maravillosa. Y me parece que no lo traje, no traje la hoja, a ver. Bueno, de todas formas hay algo aquí que es... esto es una anécdota distinta. Esto es lo que escribió Juana de Ibarburu. Con mi alma profundamente española, durante las horas que fui huésped en la azotea en Punta del Este, mi conquistador Jorge Manrique fue desplazado por Omar al-Khayyam, cantor de las dulces bellezas de la vida. Sentí que me volvía la juventud desafiadora e impetuosa en aquel estuche de naturaleza radiante y en el aquietamiento de una casa refinadora. Hay otro comentario que es relativo a, y tiene que ver con la arquitectura, cómo este lugar fue un lugar de encuentro de Eduardo Víctor Aedo, y dice, hay en estas páginas una dedicatoria de Pablo Neruda, quien le escribió, Aedo, tú eres un puente, y la humanidad necesita puentes. Y a continuación dice, un día mi padre estaba tomando mate con Martínez, que en ese entonces era el dueño del viejo Hotel La Barra. Conversando con él, como lo hacía tantas veces, le preguntó, Eduardo Víctor Aedo le pregunta a Martínez, ¿qué preferís, el agua potable para la barra o el puente? Martínez le contestó, prefiero el puente. Y así fue. Esto lo cuenta Beatriz Aedo de Jambi, la hija de Eduardo Víctor Aedo, en este libro de entrevistas de Juana de Mecha Gataz. Eduardo Víctor Aedo en 1961 era el gobierno en Uruguay era un colegiado, por lo tanto, en ese segundo año, primero fue el tercero, primero le antecedió Benito Nardone y antes fue un tal Martínez, que no quedó mucho en la historia, pero aquí se da luego el encuentro con el famoso encuentro con el Che Guevara, pero también el puente de la Barra nació en esta casa. Aquí tengo otro más. Sí, esto es interesante. Bajo el plano, dice Beatriz Aedo de Jambi, bajo el plano del anfiteatro dibujado por el arquitecto Javier Crejasu, esas dos primeras páginas están rematadas por un comentario del Che Guevara, quien con un lápiz escribió, para Aedo, quien aquí en Punta del Este ha comprendido el porqué de nuestra revolución y sabe que hay que endurecerse sin perder la ternura jamás. Dice Beatriz, Manuel Mujica Lainez, la noche que dictó su primera conferencia en la azotea, organizada por el Centro de Artes y Letras de Punta del Este, escribió una frase acompañada de un dibujo, llena de esa gracia que le era tan particular. Todo gato en la azotea se sentirá león. Vamos hacia el oeste, Las Flores, Balneario de Las Flores. Este es el Cristo del Castillo Pitamilio. Aquí vemos también cómo lo religioso domina el paisaje del departamento de Maldonado. Pensemos en otro cerro que está muy cerca de este, que es el Cerro Pan de Azúcar. La idea de construir la cruz, en realidad yo me adelanté porque hay otro más. Viene más adelante la foto del Cerro Pan de Azúcar. Pero aquí vemos cómo lo religioso, en las cimas de los cerros... No. En las cimas de los cerros, eso viene de una tradición europea. Hace siglos en Europa era común colocar una cruz en la cima de un cerro o de una montaña, como para decir el ser humano conquistó esta altura. Con los siglos esa tradición se fue perdiendo por el tema de la religión, ¿verdad? Pero aquí en Uruguay quedó ese resabio y en 1933, cuando se cumplían 1900 años de la muerte de Jesús, la Iglesia Católica propone que en ese año santo de 1933 se construya una gran cruz sobre el Cerro Pan de Azúcar. Ahí se me pasó, ahí.
Pitamiglio tiene que ver con la imagen que viene a continuación. Pitamiglio tiene una fama de alquimista también. Bueno, ya sabemos, todo se ubica en el castillo Pitamiglio en la Rambla de Punta Carretas. La victoria de Samotracia, esa proa que apunta hacia la Rambla, tiene mucho de alquimista Pitamiglio, es un arquitecto y sus construcciones son muy emblemáticas. Este obelisco lo ubican, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos? ¿Quién no lo ubica? Usted no. Pero quienes circulen por Punta del Este a diario. Está al final de Gorlero. No, Gorlero, final de Gorlero. Última. Esta es la plazoleta donde está la parada del taxi. Bueno, vio como hay fotos que a veces uno tiene que ubicarse. Esta pirámide, este obelisco trunco, el simbolismo de un obelisco trunco es que ha fallecido, esa persona falleció joven, no completó su vida, una vida promedio. En los cementerios se ve este símbolo. Homenajea a Julio María Sosa, no Julio Sosa el tanguero, Julio María Sosa, un político uruguayo que fallece en 1931, colorado, coloradísimo. La razón por la que está en Punta del Este es que dicen que, a ver, tengo que decir esto, si hay gente colorada tienen que reconocer que mis comentarios son neutros. Durante un siglo, Uruguay estuvo gobernado solamente por gobernantes del Partido Colorado. Desde 1865, termina el gobierno de Berro, hasta 1959, que ganan los blancos otra vez, un siglo de presidentes colorados. No hacía falta oposición en otro partido, porque la oposición estaba dentro del propio Partido Colorado. Cuando había una dictadura de Valdomir, la dictablanda de Valdomir era colorado. Entonces, el país era gobernado por la oposición entre los propios colorados, distintas corrientes, los riveristas, los conservadores, los vallistas. Dicen que la ley de cambio de catalogar a Punta del Este de villa a pueblo pasó por la iniciativa del diputado Julio María Sosa. Necesariamente tengo que hacer esta acotación porque a veces se agrandó el rol de algunos colorados para perpetuarlos en el nomenclátor de calles y monumentos públicos. La Rambla Lorenzo Valle Pacheco no tiene mucho sentido de ser, solamente el gran mérito de César Valle Pacheco, Lorenzo Valle Pacheco, era ser hijo de Valle Ordóñez, en fin. Pero en este siglo de gobiernos colorados, este caballero, que fue diputado, aspiró a la presidencia de la República, pero los vallistas no se lo permitieron. Un dato objetivo es que él era admirador de Mussolini, cuando comenzaba el auge del fascismo en Europa. Vamos a darle, y quiero reconocerlo, vamos a darle un manto de piedad, un reconocimiento de que él es adepto, incluso viaja a Roma y se encuentra con Mussolini, en los primeros años del Duce. Por lo tanto, no había mostrado toda su faceta el Duce de lo que terminó siendo. Por lo tanto, en aquel momento, hay un momento en que Hitler y Mussolini ilusionan a toda Europa de sacar del estancamiento a sus naciones, en fin, y sabemos todo cómo pasó. Este obelisco, entonces, tiene que ver con Pitamiglio, la foto anterior del Castillo de las Flores. Jorge, ¿me queda tiempo? Muy bien. ¿Por qué coloqué estas dos fotos? Porque hay una anécdota de la historia. Y estas son Jorge me proponía al principio, antes de hacer la charla, decir, alguien tiene que escribir una contrafacte, la historia no políticamente correcta. Digo, no, me querés meter en un intríngulis y que me terminen de linchar mis colegas, escritores y historiadores. Pero es interesante el dato. Bueno, aquí tengo una anécdota de las que nadie ha publicado. Incluso publicaron un libro sobre la vida de Pitamiglio. Busqué esta anécdota y no figuraba. Entonces dije, bueno, esta tengo que publicarla yo en algún lado. En el libro de Piriápolis, que está agotado, no lo voy a ofrecer, coloqué esta anécdota. Ahora sí voy a precisar la luz. Aquí. Pitamiglio también se vuelca a la política, porque luego del vallismo le ofrecen, ya era un arquitecto connotado, había ya construido el castillo Pitamiglio en la Rambla de Montevideo, y era un hombre realmente de gran crédito. Los colorados le ofrecen ser ministro de Obras Públicas del gobierno de Feliciano Viera, el presidente que siguió a la segunda presidencia de Valle y Ordóñez. Él venía del ámbito privado,
Por lo tanto, ¿qué pasa? El privado que agarra un cargo público a veces tiene sus mañas, y ese fue el caso, porque mientras él era ministro de Obras Públicas, tenía sus obras privadas, y dicen que desviaba sus materiales de las obras públicas para sus obras privadas. Julio María Sosa lo denuncia en la prensa, sin pruebas, pero eran... Si hoy somos 4 gatos locos, imagínense en aquel Montevideo en 1920. Por lo tanto, en el siglo, el diario El Siglo, el 7 de septiembre de 1920, publica una noticia, y esta pasó desapercibida para los historiadores. Yo la encontré de casualidad revisando ese diario digitalizado, buscando otro tipo de noticia, y la encontré y dije, wow. El diario El Siglo detalla un duelo entre Julio María Sosa, diputado, y Humberto Pitamiglio, ministro de Obras Públicas. Porque Julio María Sosa lo denuncia en la prensa a Pitamiglio, sin pruebas, no en la justicia. ¿Y qué pasa cuando alguien una afrenta al honor semejante? Te reto a duelo. El diario El Siglo relata ese duelo de esta forma. Se realizó anoche el lance personal que se venía tramitando entre el señor Julio María Sosa y el arquitecto Humberto Pitamiglio. Como médicos actuaron los doctores Andrés Pujol y José Arias, por el señor Julio María Sosa, el primero, y por el arquitecto Pitamiglio, el segundo. Dirigió el lance el señor Héctor Gerona. Fueron padrinos del señor Pitamiglio los señores Washington Polié y César Miranda, y del señor Sosa los comandantes Baldisone y José Gamesa. Antes de ir al lance, se constituyó el Tribunal de Honor, que establece una de las disposiciones vigentes de la ley que reglamenta el duelo, para estudiar si corresponde la realización de aquel. Y efectivamente designaron que venía a cuento hacer el duelo. Designados el mayor Juan Giannicelli y el coronel José Chiapara, ambos convinieron en que procedía el duelo. Este se inició a las 23:04. Se verificaron 9 asaltos a sable, de filo, contrafilo y punta, que fueron las condiciones establecidas para el duelo. En el 5.º asalto, el señor Sosa recibió un golpe sobre la taza de su sable, que al cimbrar le produjo una pequeñísima lesión en la piel del brazo. En el 9.º asalto, realizado a la hora 23:46, el señor Sosa fue nuevamente tocado por el adversario, lesión que dio mérito a que los médicos declararan que el señor Sosa se encontraba en condiciones de inferioridad para continuar el lance, dándose este por terminado. Los duelistas se reconciliaron. Un misterio de esta historia es que yo no puedo creer que Julio María Sosa no sabía o no le dijeron que Pitamiglio era un excelente esgrimista. Por lo tanto, cuando uno se rendía a duelo, tenía opciones de tipo de duelo, con sable, con pistola y había otro más. Pero no sé por qué eligieron este método y quedó claro. No, pero Pitamiglio, bueno, pero no sabemos si Sosa fuese esgrimista. Pitamiglio era, por lo tanto. Sí, pero hubiera tenido más chance tal vez con una pistola o con otro tipo de arma. En fin, esta es una joya de la historia. Y ahora cada vez que pasen por el final de Gorlero, van a recordar Julio María Sosa, el del duelo. Al final los vallistas le hicieron la contra y nunca llegó a presidente, pero él se candidató a presidente de la República, pero no tuvo la gracia de Valle, porque primero era un acólito de Valle, pero cuando ya le hizo la contra al Delfín de Valle, perdió la ventaja. Sí, porque él muere relativamente joven por otras razones, creo que un infarto, pero muere en el 31 y en el 34 le hacen este obelisco en Punta del Este porque había participado en esa ley de cambio de... Que dicho sea de paso, y por eso los historiadores locales me detestan y los políticos también, yo digo que la historia de Punta del Este, la fecha de festejo oficial está mal, es un error garrafal, porque cada 5 de julio de cada año festejan en 1907, que es cuando Punta del Este... La excusa, y estamos otra vez en el año vallista, en el año colorado, ese siglo de Colorado, los vallistas ven que Punta del Este se va a convertir en una ciudad del futuro.
Punta del Este fue ordenada fundar por el alcalde de Maldonado, Francisco Aguilar y Leal, en 1829, honrando a los patriotas de la batalla de Ituzaingó en el Brasil, por eso Villa Ituzaingó. Villa Ituzaingó nunca fue utilizado el nombre, los fernandinos desde siempre llamaban a la Punta del Este, con artículo, la Punta del Este. En 1860 se levanta el faro. Recién en 1907, cuando los ballistas dicen que estaban fundando Punta del Este, había Hotel 5 Estrellas, el Biarritz, estaba el faro, estaba la aduana, había gente trabajando con el turismo. El cambio de nombre, no cambiaron el nombre, los fernandinos llamaban a la Punta del Este desde toda la vida, y tengo recortes de prensa en mis redes, he publicado continuamente para demostrar que el nombre Punta del Este tampoco fue fundado en 1907, porque los colorados hoy me dicen, para echarme la contra, me dicen, se oficializó el nombre. No, los fernandinos siempre en la prensa figuraba la Punta del Este. Nunca había prosperado el nombre Villa Ituzaingó, solamente quedó en los papeles. Y entonces me echan la contra, entonces yo digo, la historia hay que celebrarla toda, no se puede conmemorar una parte de la historia. Entonces los ballistas establecieron ese festejo del 5 de julio de 1907, pero eso es un error, así que mientras me dé energía en la vida voy a seguir peleando y que reivindicar el verdadero origen, porque aparte hay familias que descienden de gente que vivía alrededor del faro en los años 1850. Yolanda Clavijo, la poeta de Punta del Este, desciende de familia, de gente que estaba ya viviendo en Punta del Este alrededor del faro. Por lo tanto, toda ciudad festeja traza el primer antecedente de una fundación. Buenos Aires, por ejemplo, el obelisco de Buenos Aires, ¿qué es lo que conmemora? El primer establecimiento europeo en Buenos Aires, 1536. En el 400 aniversario, en 1936, levantan el obelisco de Buenos Aires en la 9 de julio para conmemorar ese primer asentamiento español en Buenos Aires, que no prosperó porque los indígenas atacaron ese fuerte y no quedó nada. Recién en 1580 vuelven a fundar Buenos Aires. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo de cómo todas las ciudades en el planeta entero buscan el primer antecedente y ese es el que cuenta para conmemorar la historia. Entonces, tenemos que deshacernos de relatos políticos. Admiro el vallismo, pero en esta se equivoca. Punta del Este tiene una fecha muy anterior de fundación. Seguimos. Ahora vamos un poquito más rápido. Voy a hablar de los masones, que hablé poco de los masones. Esta foto es de Aiguá. Frente a la plaza de Aiguá hay este edificio que hoy es un supermercado, reciclado, voy a decirlo, porque ya que lo reciclan y bien, Polakov, El Dorado. JAD, y hay una estrella en la fachada. JAD es el propietario de esta casa, que fue el que creó esta casa, que era Juan Andrés Dutra. Y la estrella es un símbolo masón. Entonces, en Minas también hay, aquí en Maldonado no lo vemos, en San Carlos hay un ejemplo, sí, y es poco, pero antes, en aquella época, se colocaban las iniciales de un propietario, porque era el orgullo de llegar a tener su propia casa. A veces eran estancieros, entonces tenían una casa en el pueblo, por lo tanto las iniciales del propietario eran simbólicas en ese sentido, pero la estrella también significa que era perteneciente a la masonería. Aquí tenemos otro símbolo, este es San Carlos. Casi frente a la plaza, a unos metros, sobre la calle Sarandí, está esta casa que fue de un constitucionalista de la primera constitución del Uruguay. Se me va el nombre, creo que es Payán, Cipriano Payán. Este símbolo, aquí vemos la reja, por ejemplo, esa reja también tiene simbología, se llama reja de lanzas, porque esas puntas de lanza son lanzas, precisamente, y también tiene la forma de la flor de lis, que también es un símbolo heráldico. Pero encima vemos ese triángulo, muy masón, muy católico y muy masón, porque los masones y los católicos tienen muchos puntos en contacto. La Santísima Trinidad, por ejemplo. Pero ahí vemos dos serpientes, un báculo y alas. Este símbolo, que también en mi último libro recalco, porque hay una lápida en el cementerio de Maldonado que también tiene un error, hay que diferenciar, porque hay un error, es que un báculo con una sola serpiente es un símbolo de la medicina, porque hay un mito de que una serpiente curó a alguien, ¿verdad? No les voy a hacer todo el mito, las dos serpientes es un símbolo del comercio, por lo tanto son distintos. Pero ¿qué pasa? Los escultores a veces metían la pata y se mezclaban una a la medicina con el comercio, por lo tanto son distintos. Pero esto es una fachada que repite en sus aberturas este símbolo y es una casa muy bonita. En mi último libro de San Carlos también está. Este es el piso de la catedral de la iglesia de San Carlos Borromeo.
Blanco y negro es alternancia y es un símbolo muy masón. Aquí Mario Escaso, lo admiro, lo quiero mucho, me ha discutido un poquito, pero yo realmente le trato de hacer ver esta simbología. Aquí ven esto que forma, que es un símbolo muy griego, ¿verdad? Ese símbolo. Bueno, pero aquí vemos una G, de God. La masonería nace en Inglaterra, nace en Escocia, hay un rito escocés, luego pasa a Francia, cuando en Inglaterra los expulsan a los hugonotes, en fin, hay todo un corredero de ideología en Europa. Entonces la francmasonería, por eso se dice también francmasonería, primero en Inglaterra, luego en Francia, pero la masonería es una filosofía que crece sobre todo en el gremio de los constructores. Por eso es que la masonería adopta un método. También tenemos que ubicarnos en la Edad Media, cuando nadie sabía leer. Por lo tanto, un símbolo resumía una escritura. Entonces, los tapices en Francia son una larga tradición de contar una historia con tapices. Los mosaicos en la antigua Roma. Los pubs en Inglaterra tienen nombres raros con un ganso y una ganzúa, ¿viste? Dos cosas que asocian porque la gente no sabía leer, por lo tanto veía el objeto y ya se podía asociar un lugar, una historia, un contenido. Aquí también vemos una cruz griega que tiene forma de X. Y blanco y negro también significa las luces, la tiniebla, por lo tanto tiene un significado muy religioso, una alternancia. Este piso es distinto al que está en el atrio de la iglesia de San Carlos Borromeo. Lo que sí hay claro es que Mariano Soler, que fue arzobispo de Montevideo, nacido en San Carlos, trae desde la Catedral de Montevideo, cambia el suelo de la Catedral Metropolitana de Montevideo y lo trae a San Carlos. Y ese piso es el que está en el atrio de la iglesia de San Carlos Borromeo. No sé todavía, con Mario Escaso estábamos viendo cómo llegó pero este es distinto. Sin embargo, los dos repiten ese mosaico de blanco y negro. Aquí se puede dar una paradoja. ¿Un arquitecto masón, un masón católico? Sí, puede existir. Hace poco fui a una conferencia de un masón, un catedrático masón en Piriápolis, que era de simbología, no era de masonería. Al final de la charla yo le hice un par de preguntas, porque yo estaba buscando datos sobre, y Mario Escaso también me lo confirmó, por ejemplo, Pedro Podestá, quien terminó la iglesia de Maldonado, era masón. Y vemos el rasgo de los masones, que son curas más progresistas a los que la iglesia les baja el perfil. Por lo tanto, y tenemos uno que a nivel nacional, que es Damaso Antonio Larrañaga. Por algo la Universidad Católica del Uruguay lleva su nombre. Un cura progresista, adepto a la causa independentista, por lo tanto se aleja un poco del dogma solamente religioso. Entonces tienen ese plus, pero actuaban sin revelar su identidad masónica, sin demostrar tampoco, pero en su obra se ve claramente. Esta es una estrella, la estrella masónica también, que también está en el pasillo central de la iglesia de San Carlos Borromeo. Acá tenemos la iglesia del la cruz del Cerro Pan de Azúcar. También tiene algo que es la geometría sagrada, y esto es muy interesante, para mí por lo menos. La geometría, aquí por ejemplo en los brazos, me fui mucho, en los brazos tenemos cruces, y es el brazo y la estructura, el travesaño central y el vertical, tienen forma de octógono. Incluso se nota aquí un poquito las distintas caras de ese octógono. La geometría sagrada también transmite ideas de acuerdo a sus formas. El triángulo es la Santísima Trinidad. El 8 es un número que remite a la inmortalidad, por el 8 mismo que tiene su trazo infinito, y también porque el 8 es la eternidad. En la alquimia tiene mucho que ver. Las formas dentro de la cruz, ahora creo que está clausurada, por lo tanto no lo vemos, pero también tiene círculo. La Iglesia Católica propuso construirla en 1933, a los 1900 años de la muerte de Cristo. Las obras tardaron y fue inaugurada en 1938. Aquí tenemos, y aquí volvemos a los masones. Yo busqué estos datos. ¿Cuánto tiempo nos queda, Jorge? 5, muy bien. En esa charla yo fui y le pregunté a este académico masón sobre el significado
si los pilares de la Rambla de Piriápolis no tenían algo que ver con la Amazonía. Me dijo que no, no le creí. En fin. ¿Quién diseñó esto? No lo sabemos, pero mi teoría es que fue Alfredo Jones Brown, el arquitecto que era masón y que aquí vemos, el pilar tiene en su cumbre un globo terráqueo. Se ha querido también ver un significado, porque hay un contorno de los continentes. Creo que eso es una desviación del sentido original, pero estas son las columnas del Templo de Salomón, que es un gran símbolo masón. En donde haya una logia van a encontrar columnas, 2 columnas. Y arriba es el globo terráqueo. Hoy el Muro de los Lamentos es el segundo templo de Salomón. El primero fue el de los masones, el segundo fue reconstruido y hoy lo único que queda es una parte del muro, que es el Muro de los Lamentos. Por lo tanto, tiene un significado muy místico para los masones. La Rambla de Piriápolis, que fue introducida por Valle y Ordóñez, hoy no tenemos tiempo, me gustaría hablar más de la Rambla, pero la Rambla de Piriápolis es el ejemplo más perfecto de Rambla uruguaya. Ustedes podrán decir, en todo el mundo hay ciudades con paseos marítimos, sin embargo no hay en el planeta un ejemplo de Rambla como la uruguaya. Y este es el mejor ejemplo de todas las Ramblas uruguayas. Porque a todas las Ramblas uruguayas, las de Montevideo, Fraiventos, Punta del Este y otras ciudades que tienen, no tienen todos los elementos que tiene la Rambla de Piriápolis. La Rambla de Piriápolis tiene arte con estos pilares y con estos copones que tienen mucho que ver con el cáliz. Para los católicos, para los masones, para los judíos, el cáliz siempre tiene un significado, es el copón. Puede ser el atanor, donde se mezcla los metales, un crisol de razas. Un crisol es una mezcla de metales, de distintos elementos se consigue un nuevo elemento. Y porque tienen, por ejemplo, Piria vio la Rambla de San Sebastián, Donosti, en el País Vasco, y vio que la única especie que se adaptaba, que toleraba el salitre, era se me fue el nombre de este arbolito que florece en primavera. No, tiene un nombre especial, pero bueno, son los árboles que hay en la Rambla de Piriápolis. Entonces, en la Rambla de Punta del Este está pelada, es la última de las ramblas. La de Montevideo no tiene ni vegetación, ni tiene arte. Tiene solamente esas balustradas de granito que iban a tener unas barandas de bronce. Obviamente saben lo que pasó, ¿no? Pusieron la primera, se la robaron y nada, quedaron los huecos entre los pilares. Esta casa fue construida por Humberto Pitamiglio y como ven, esta fue una casa construida con material de la zona. Esto es Piriápolis, cerca de Atanasio Sierra, creo, cerca de Avenida Tucumán. Pero ven los dados de piedra, 3 y 5, suma 8, el número de la eternidad. Esta casa es una joya, no tengo la foto de arriba, pero tiene una cúpula, un mirador abierto a los aires, a los vientos, es realmente un espectáculo, columnas y tiene otros símbolos. Hoy es un instituto de inglés, está alquilada, pero es una belleza. Esta es la vereda que circunda la colonia de vacaciones, primer Hotel Piriápolis, de la época de Piria. Aquí tenemos a la cruz gamada, que también es paté, le dicen, y hay otros símbolos. Tiene algo de alquimia. Siempre se dice que Piria era alquimista. No, para ser alquimista hay que tener laboratorios, hay que buscar realmente hacer oro de plomo, la fuente de la eterna juventud. Creo que es irse demasiado arriba. Piria le gustaba toda esa filosofía, entonces convencía a sus arquitectos de ponerle cosas alquimistas, pero era simbología que aportaba para el turismo que Piria quería atraer. Recordemos que era un empresario, el hombre más rico del Uruguay, le gustaba todas esas historias, en algunas era realmente creyente, pero la alquimia creo que se va un poquito de mambo. Ya estamos terminando, este es el panteón en el cementerio de Maldonado de los masones. Como ven, las 2 columnas tienen nombre. Jaquim y Boaz son los nombres de las columnas del primer templo de Salomón en Jerusalén. Aquí vemos la escuadra y el compás. Y ambos, unidos, forman una estrella. Por lo tanto, eso también nos lleva al símbolo de la estrella. Aquí tenemos el ojo de la divina providencia. Ahí se ve claramente la escuadra y el compás, porque son las herramientas de los masones, de los albañiles. Maçon en francés significa albañil. Mason también se dice en inglés, pero ese es el origen de los masones. Esta es, bueno, hablando de arquitectura religiosa,
Y hablando de que Jorge integra la Comisión de Patrimonio, te voy a contar por qué no quieren, porque es mi última reunión y Leonel fue a mi charla en el municipio de Punta del Este cuando presentamos el libro mi último libro de Vidas y Viviendas, Patrimonio de Maldonado de Punta del Este. Y ahí contamos, y alguien dijo, esa iglesia no es, la capilla de San Rafael, no es patrimonio. Y yo me sorprendí, yo pensé que sí. Y estaban presentes 2 concejales del municipio de Punta del Este y dijeron, y alguien en el público dijo, tienen deberes para hacer. Bueno, yo hice mis deberes. Le pregunté al sacerdote encargado de la capilla de San Rafael, que es el cura párroco de la Candelaria, y me dijo, no queremos que sea patrimonio, porque la Comisión de Patrimonio y gente que a veces ni siquiera entiende el funcionamiento de una iglesia, le exigen que no pueda cambiar absolutamente nada. Pero acá hay problemas, y es que en la Candelaria, lo hago breve, una institución milenaria como la Iglesia Católica ha cambiado en ciertos momentos la forma de dictar de su dogma. Por lo tanto, estipuló para poner orden en todo el mundo que todos los templos católicos tengan que tener una misma forma. Por lo tanto, en el Concilio Vaticano II, antes incluso, se estipuló que cuando el creyente o la persona ingresa a la iglesia, tiene que pisar un preámbulo, un atrio cerrado que lo lleve luego al interior de la iglesia y que desde el frente, desde ese lugar, se vea directamente el altar y la imagen de Cristo. En la iglesia de la Candelaria vemos claramente que eso cambió. ¿Por qué? Porque primero nació como una pequeñísima capillita de 20 metros cuadrados, luego en 1909, en 1940 hacen una segunda iglesia de la Candelaria, mirando hacia el otro lado, hacia un chalet, y la última reforma, en fines de los 40, hacen la mirada hacia el faro, con el ingreso reglamentario que estipula la iglesia. Por lo tanto, quedó una segunda puerta de ingreso que todos los puntasteños dicen, esa es la puerta por la que yo entraba a la iglesia de la Candelaria. La Comisión de Patrimonio fue hace poquitos días y le dijo al sacerdote, usted tiene que abrir esta puerta otra vez. Pero no entienden que la iglesia tiene una función, ese edificio, y que tiene que ser respetuoso de esa primera función que cumple la iglesia, por más que sea patrimonio y que nos guste como patrimonio arquitectónico del Uruguay, hoy un estado laico, pero esa puerta no puede volver a ser abierta. Por lo tanto, colocaron una escultura para disimular que era una puerta, en fin. Entonces hay esa puja entre quieren la puerta, no quieren la puerta, la iglesia no la permite, porque sería ingresar y no ver el altar en enfrente. Por lo tanto, eso no va a suceder. Y el sacerdote me dice, no, la capilla de San Rafael va a quedar como está. De todas formas, coloqué esto porque es una obra de arte fabulosa. Yo soy fanático del Art Deco. Y esta es una iglesia que es distinta por esta obra de arte que es colosal, que es el San Rafael, y en estilo Art Deco, que es un estilo simétrico. Realmente es una joya. En mi último libro la describo bien. Este es el lateral. Como aquí, si agrandamos la imagen, aquí vemos, hay una dedicatoria de quienes pagaron esta escultura, que es de un gran escultor uruguayo, más abajo, que fueron los Pisorno. Tiene toda una historia, a pesar de ser una iglesia moderna de 1945, tiene su historia y anécdotas. No, más abajo decía, en el pedestal. Ahí, ¿ves? Bueno, aquí está la dedicatoria que la pagaron una familia, uno de los Pisorno que se casó, entonces donaron esta escultura que es realmente una belleza. Bueno, hablando de patrimonio religioso, tenía que hablarlo. Punta del Este es una ciudad muy judía hoy en día. Y creo que también lo hacen en parte porque atrae mucho turismo. Por más que tiene una tradición de turistas y residentes judías. Y nosotros en Uruguay hemos tenido una gran colectividad judía, en Montevideo sobre todo. Se dice que hay 30.000 judíos en Montevideo. Bueno, esta es una de las 3 sinagogas que hay en Punta del Este. La primera sinagoga fue un chalet, que es en la calle 7 de la península. Un chalet común y corriente de los Punta del Este. Bueno, chalets que se reciclaban para hacer farmacia, para hacer un restaurante, un hotel. Bueno, eso también fue ese chalet, el chalet Rafael se llama precisamente, un nombre muy bíblico, fue la primera. En la parada 15 a una cuadra de Avenida Francia, hay otra sinagoga. Esa sí creo que fue construida, me parece, como sinagoga. Fui un día, hace un par de años, a preguntar al rabino, un día que estaban celebrando, y no le gustó que yo preguntara mucho. Pero entiendo por qué razones, no les gustaba atraer atención, había sido vandalizada al exterior, por eso ahora cubrieron con una faja de material. En fin,
no le gustó que yo preguntara sobre cosas sobre el rito judío, en fin, lo entiendo. Y esta es la última sinagoga, que es la que está frente a la terminal de ómnibus de Punta del Este. La arquitectura judía tiene una estructura que es remite mucho a la piedra. Son construcciones muy sólidas. Quizás yo veo ahí el Muro de los Lamentos, una simbología de esa. Recordemos también que en los cementerios, los judíos no llevan flores, porque es algo efímero que va a morir. Entonces llevan piedritas. Lo vemos en la lista de Schindler, por ejemplo. Aquí en La Paz tenemos un cementerio judío. Benito Stern, nuestro intendente, está enterrado ahí, fue embajador en Israel. Esta es otra estructura judía en Punta del Este, en la península, en la misma calle de la Candelaria, que es una mikvé. La mikvé, y aquí vemos cómo las religiones tienen muchos puntos de contacto. El agua, por ejemplo. Los católicos, los evangelistas, todos se bautizan con agua, el río Jordán. Bueno, el agua también es para los judíos es fundamental. Y en este tipo de establecimiento, que se llaman mikvé, ¿cómo se dice? Rachel, creo que se llama. Ahí se sumergen en el agua y es un tipo de rito judío. Esto es en la península. Para terminar, casi terminando, la Intendencia de Maldonado es un ejemplo. También lo publiqué hace como 3 años y me llovieron las críticas de todos los colores. Porque es un ejemplo de lo que yo digo, por lo menos yo lo llamé así, arquitectura de dictadura. Son edificios construidos durante la dictadura uruguaya, pero hay una larga tradición. Los fascistas en Italia construyeron el barrio Eur, que tiene un neorrománico, con una estructura muy del Imperio Romano, y los nazis en Alemania, durante el apogeo del nazismo, crearon estadios para sus grandes mítines con la gigantesca águila del imperio, e incluso construyeron, el diseño alemán de los nazis era fabuloso, y colocaron en ese estadio columnas con luz, que era una innovación absoluta en los años 30. Esa grandiosidad también. Bueno, la arquitectura de dictadura nuestra tiene este ejemplo, que es la Intendencia de Maldonado, de 1984. Son edificios, por ejemplo, el edificio Libertad, que fue pensado por la dictadura para ser la sede de la presidencia, con el helipuerto separado, alejado. No, para ser de la presidencia no, para ser Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa, correcto. Que luego le cambia la cara Sanguinetti y le da otro uso. Y hoy termina siendo un hospital, así que lo han resignificado varias veces. Y le pusieron un poco de color también. Pero si pensamos en el edificio Libertad, en la Intendencia, son edificios, en la Rambla de Punta del Este tiene algo, mucho hormigón, líneas rectas, poca creatividad, pesados, son edificios pesados. Se ofendieron cuando yo ponía eso, nada que ver con lo ideológico, pero hay un tipo de arquitectura muy parecido que es el brutalismo, que son cubos cónicos que son realmente pesados a la vista, que no tienen fluidez, que no son agraciables para la vista, en fin. Eso también lo quería decir. Este año cumplimos, ya se está terminando, no se me vaya nadie sin que termine. Jorge está mirando el reloj. Este año se cumplen 100 años del Palacio Legislativo y volvemos, como habíamos empezado, con Valle y Ordóñez. Esta es la gran obra de Valle y Ordóñez. Si yo les pregunto cuál es porque palacios de este tamaño, toda una manzana con esa estructura, en Europa abundan, hay muchos, está repleto toda Europa de estos edificios. Pero ¿qué es lo que realmente lo hace único el Palacio Legislativo? ¿Qué característica única ven? No, hay una característica estética. El agregado de arriba. Es la estructura superior. Esto es un lucernario. Debajo de esta estructura está el Salón de los Pasos Partidos. El arquitecto del Palacio Legislativo es Vittorio Meano. Él es el mismo arquitecto, italiano inmigrante, que construyó el Congreso de Buenos Aires. Y si lo pensamos, son muy parecidos, pero hay una gran diferencia. Hay una anécdota anterior que la voy a hacer. El arquitecto Vittorio Meano construye y termina de construir en 1904 el Congreso de Buenos Aires y gana el concurso para el Palacio Legislativo Uruguayo, que Valle y Ordóñez ya desde diputado había echado fichas a que había que construir un gran edificio para el Palacio Legislativo de las Leyes. El arquitecto gana el concurso en Montevideo y fallece, asesinado, porque cuando desde el Congreso de Buenos Aires un día vuelve a su casa, encuentra a su ex socio en su casa con un amorío, en un affair con su esposa.
el otro, el ex mayordomo de Meano, le dispara y lo mata. Muere y no se entera que había ganado el concurso para el Palacio Legislativo de... Es una historia para vos, Jorge, que te encantan esas truculentas. Bueno, termino con esto. Esto, si ustedes piensan, no tengo foto, pero ustedes visualizan bien el Congreso de Buenos Aires, ¿verdad? Es un edificio majestuoso que tiene una gran cúpula de catedral con el cobre oxidado verde, ¿verdad? Majestuosísima cúpula que con la mano, me imagino, y esto es una teoría mía, Valle y Ordóñez dijo, cúpula católica de catedral, aquí no. Aquí laico, aquí un lucernario de 4 puntas que remita a la Acrópolis griega. Así que esa es mi teoría y estoy seguro, no le encontré el dato a ningún libro de los que han publicado del Palacio, pero estoy seguro y me juego la cabeza que el viejo Pepe se le antojó eso a griego en vez de una cúpula católica. Bueno, y esta, si se enojan, le pegan a Jorge, lo sacan para afuera y lo linchan, ¿de acuerdo? Calculo que no hay ningún masón porque has estado muy calladito los masones. Bueno, hice puro elogio de los masones, pero esto, gallo que no canta, algo tiene en la garganta, y lo voy a decir. Los masones, toda institución centenaria tiene problemas para comunicarse en el presente, porque les cuesta adaptarse al cambio de los tiempos. Si nosotros cambiamos en nuestras vidas, la sociedad en su conjunto, luego de determinadas épocas, va a cambiar y vamos a ser conscientes de que hemos cambiado y que queremos otras cosas. La señora, yo no leí este libro y no me hace falta leerlo, porque ya con esta tapa yo interpreto algo. Si en el interior del libro, va a pasar que también los políticos, hay un momento en que todo político de primera o segunda fila, hay un momento en que todo político que esté ahí es candidato a ser presidente de la República. Entonces ellos lo saben. Entonces hay un momento que hay que tirar todas las fichas y apostar grande porque capaz que salimos presidente de esta. Cuando en los primeros años del gobierno anterior, la señora dijo, puedo ser una, lanzó este libro. Entonces yo no leí el libro, pero ya jugando por esta etapa, veo que se juega con la masonería, el ajedrezado típico, en fin. Si en el libro la señora reconoce, habla o dice que pertenece, o no dice que pertenece, pero habla de la masonería, bien, me da la razón. La señora es integrante de la masonería. La masonería sí cambió en algo, y es que antes era solo de hombres y ahora permiten mujeres. ¡Ojo! Tampoco la pavada. Logias de mujeres únicamente, juntos pero no revueltos. O sea, nos modernizamos pero no tanto. Si en el libro la señora no dice nada de la masonería, bueno, ahí está dándome la razón en que los masones están jugando a las escondidas. Entonces hay algo que la sociedad, y creo que me llama la atención porque los masones, yo lo he dicho en esta charla, admiro a la masonería, los arquitectos masones de hace un siglo y medio. Discrepo con lo que hacen hoy los masones que se quedaron sin esas fachadas por distintos motivos, porque la arquitectura cambió, porque los materiales de arquitectura han cambiado y ya no es posible crear fachadas artísticas que signifiquen algo, que transmitan algo, pero entonces los masones, que ya perdieron ese ámbito, sí siguen jugando con eso del secretismo. Creo que los masones deberían, y me llama la atención porque el presidente de la Corte Electoral Uruguaya, Architorena, es presidente de la Gran Logia del Uruguay, y lo reconoce, pero entonces no pueden seguir jugando al anonimato. Si sabemos hoy en este mundo globalizado es que ninguna sociedad puede mantenerse como no reconocer que pertenece. Todos somos conscientes de que los rotarios, el Club de Leones, los católicos, todo grupo humano que se une, tiene sus intereses. Por lo tanto, van a trabajar por esos intereses. No hay nada mal ni ilícito. Lo que sí es casi ilícito para nosotros es considerar que no se les puede preguntar si son masones o no. En esta charla varias personas le preguntaron y se enojaba el disertante cuando le preguntábamos si dijo, solamente voy a dar nombres de alguien que esté muerto. De los vivos no. No entiendo tampoco por qué tanto discreción. Pero para colmo, sabemos que mucho político está en la masonería. Por lo tanto, con más razón, deberían identificarse.